Pues bueno, pues victoria muy importante para seguir la racha de victorias, de seguir sumando en esta competición que es muy complicada y sobre todo para que los chavales cojan confianza y seguridad. Sí, al trabajo, es verdad que bueno, este ha sido remontando, un partido que se nos ha complicado, que es un poco también el ADN que queremos del Soneja, de no dejar ningún partido por perdido, de pelear hasta el final. Los chavales, la verdad es que ayer hicieron un esfuerzo enorme, un esfuerzo grande para conseguir la victoria. Yo creo que al final merecida, aunque el Patagona estuvo bien, pero yo creo que por el cómputo general merecida. Pues bueno, pues como desde el inicio, con mucha gente, con muchas bajas, pero la suerte que tenemos es que la gente que está participando y que está saliendo, pues están dando el máximo y son los que están haciendo que ganemos también los partidos. Ahora esperar recuperar a la gente, tenemos tanto a Sento como a Marcos Blasco, que ha reaparecido, que es una alegría porque ayer hizo un cuarto de hora muy bueno, igual que la Nucía, y eso es importante. Traver, que vamos a ver si lo podemos recuperar también. Ricardo, que está un poco renqueante. Tenemos bastantes bajas importantes, pero lo bueno de este grupo, que están muy comprometidos, muy responsabilizados, trabajando muy bien durante la semana, y la gente que está participando por estos, pues la verdad es que hace que el equipo pues gane partidos. Pues como es este grupo de tercera división, muy difícil, muy complicado, donde cualquiera, como vimos en nuestro partido del Patagona, pues complicado, difícil para sacar la victoria. Yo creo que son todos, en este grupo todos los partidos son importantes, por eso hay que pensar en la semana que tenemos. Esta semana es la Bail, que es partido de rivalidad, partido también que ellos vienen con 2 victorias, vienen pues en una racha positiva. Hay que pensar en ese, no hay que pensar más allá porque no nos va a llevar a ningún sitio, solamente a confiarnos y a equivocarnos. Hay que pensar en la semana esta de buscar la victoria, de trabajar esta semana ya desde el lunes a por los 3 puntos, y ese es el camino.